Franz Joseph Haydn estudió y trabajó arduamente desde temprana edad. Con los años, todos estos esfuerzos dieron frutos y se convirtió en uno de los grandes compositores del clasicismo musical. Ya en su madurez hizo una pequeña reflexión sobre su vida. No había nadie cerca para confundirme, así que me vi obligado a ser original. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta ocasión, la OSEP tocará la música de Franz Joseph Haydn y Amadeus Mozart. Bienvenidos. La isla deshabitada es una ópera de Joseph Haydn con libreto de Pietro Metastasio, estrenada en 1779. Aunque la obra fue comisionada por el gran Castrati Farinelli, el libreto ha sido musicalizado por lo menos por 30 compositores, siendo uno de ellos Joseph Haydn. La historia es un entretenido drama de amor y desamor, encuentros y desencuentros. La historia versa así. Constanza y Silvia han permanecido abandonadas por largos años en una isla deshabitada. Constanza, la mayor, ha alimentado en su hermana menor el odio hacia los hombres. Constanza cree que su esposo las dejó en la isla cuando viajaban rumbo a América. Durante el traslado, el barco había sufrido un desperfecto, por lo que el matrimonio, la cuñada y la tripulación, al encontrar la isla, bajaron a explorarla. Transcurrido un tiempo, cuando las hermanas se dirigieron a la orilla de la playa, se percataron que estaban solas. Lo que no supieron es que mientras paseaban por la isla, Llenando y los tripulantes fueron secuestrados por piratas que no se enteraron que también ellas se encontraban ahí. Al pasar los años, una tarde Silvia ve aproximarse un barco. Al acercarse, se da cuenta que es su cuñado acompañado de otros hombres. Constanza se reencuentra con Llenando. Llena de resentimiento, le reclama su abandono y él explica lo sucedido. Enrico, una de las personas que llegó con Llenando, queda prendado de Silvia. El amor es correspondido y la obra termina con las dos parejas enamoradas cantando llenas de gozo. En la actualidad, esta ópera no suele ser representada, no así la obertura, que es tocada con mucha regularidad. La obertura de la ópera La Isla Deshabitada será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Me complace recibir en entrevista al maestro Abraham Sáenz, flautista principal de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y miembro de los Concertistas de Bellas Artes. Nuestro invitado se ha presentado con mucho éxito, por supuesto en nuestro país, en Estados Unidos y Suiza, y hoy ha sido invitado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla para tocar el concierto para flauta y orquesta número 2 de Amadeus Mozart. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Mariana, muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí con esta maravillosa orquesta, con esta maravillosa gente. Siempre, como les comentaba a algunos compañeros, busco el pretexto ideal para venir, nada más, aunque sea a pasar, a dar la vuelta, y pues qué mejor que venir a tocar con compañeros de hace muchos años y con esta maravillosa orquesta, a la dirección del maestro David Hernández. Qué bueno, maestro, pues bienvenido. Me gustaría que pudiéramos compartir con nuestro auditorio, porque sabemos que ha ganado algunos concursos importantes para su instrumento, que es la flauta, pero más allá de el ganar, del sentirse evidentemente orgulloso por ganar estos concursos, ¿por qué es importante presentarse en un concurso? ¿Qué ha aprendido de ellos? Más allá del reconocimiento y que la gente reconozca evidentemente sus habilidades especiales, que una orquesta cuando lee su currículum dice, mira, se ha presentado en estos lugares, se ha ganado estos concursos. En lo personal, ¿qué le deja y qué aprende? Yo creo que das en el clavo, fíjate. Esto es más bien cuestión de crecimiento personal, porque en el currículum, mira, caben todas las letras que quieras, todas las palabras que le quieras meter ahí caben. Lo importante es que nos interesemos por el proceso. Cuando nos preparamos para un concurso, por ejemplo, muchas veces nos preocupamos por lo que es la meta, que es ir y ganar un buen lugar o ir y ganar el concurso, y dejamos de disfrutar un poquito lo que es toda esta trayectoria, todo este camino hasta llegar a ese punto. No tenemos garantizado que vayamos a un concurso y que aún habiendo tocado muy bien, obtengamos el premio o obtengamos ese lugar por el que vamos, ¿no? Pero sí tenemos la garantía de que en el proceso de preparación por este objetivo, crecemos como músicos, crecemos como artistas, crecemos como personas. Y eso es lo que no hay que dejar de lado. Hay que preocuparnos por el proceso porque en la meta no hay nada, es el fin. Entonces es el proceso lo que más importa y lo que más deja en el desarrollo y en la edificación del artista y de la persona. Claro, porque además hay una presión siempre. Cuando te presentas ante el público, siempre hay cierto nerviosismo, el director, la orquesta, pero me imagino que son diferentes nervios y diferente, digamos, presión, tocar en un concurso con gente que es igual o mejor que tú, con además unos pues, jurados que son muy importantes. Sí, depende mucho de cada quien el cómo se siente, ¿no? Para mí es una sensación muy similar el presentarme para hacer un concurso que presentarme para dar un concierto o un recital. El interés con el cual lo veo y el profesionalismo con el que se aborda desde mi punto de vista es el mismo. Los objetivos son distintos, suele ser diferente la dinámica con la que se desarrolla uno y otro, pero al final, desde un punto de vista muy personal, es el goce de presentarse ante un público, porque en ambos casos te presentas ante un público, y decir algo, proponer algo y expresar algo, porque no se nos debe olvidar que no somos nosotros los que nos presentamos, sino más bien como un medio para transmitir lo que ya fue escrito en algún punto. Entonces, somos medios de comunicación de lo que el compositor quiso decir en su momento. Entonces, el nivel de compromiso es por lo general igual. Maestro, y estaba viendo que ha tenido la oportunidad de hacer grabaciones para uno de los sellos más importantes de la música, que es Deutsche Grammophon. Sí, esta fue una participación con la Orquesta Sinfónica de Minería. Yo participé como flautista de fila de la orquesta y se grabó un disco con el maravilloso trompetista venezolano Pacho Flores. Fue una experiencia muy gratificante
Cabe destacar que fue un disco que se grabó en la Ciudad de México, es decir, no fuimos la orquesta a grabarlo allá. Vinieron los ingenieros, se instaló acá todo el equipo y demás. Y pues bueno, es una experiencia sí diferente, porque pues hemos grabado otras obras, otros discos, otras cosas con otras orquestas, pero la presión ya de saber que, ay, es para Deutsche Grammophon, ya te pone como en otro tono, ¿no? Ya te sitúa, claro, así como un poquito te genera ese poquito de nervio extra. Maestro, ahora me gustaría que pudiéramos compartir algo sobre el concierto que va a tocar, que es el concierto número 2 de Amadeus Mozart, que es el Kegel 313, ¿verdad? Sí, 314. 314. Así es. Que este es un concierto que además tenemos que decirlo que no era para nada extraño ni raro que los compositores y sobre todo Mozart hicieran, digamos, algunas adaptaciones para otros instrumentos, porque el original es para oboe, o en realidad los oboístas dicen que es para oboe y los flautistas dicen no, era para la flauta. A ver, ¿es para la flauta o era para el oboe? Yo elijo no generar controversia. Decido ser amigo de los oboístas. Lo que dice la historia es que, a diferencia del K313, que es un concierto escrito específicamente para la flauta, es un concierto escrito en la tonalidad de sol mayor, es una transcripción de un concierto originalmente escrito para oboe en el año de 1777. Okay. A ver si no me equivoco, creo que es en 1777. Y el mismo compositor, Mozart, toma esta obra y hace la transcripción para flauta. Hay que mencionar que no están en la misma tonalidad. Si no mal recuerdo, la de oboe está escrita en do mayor, y la de flauta está escrita en re mayor. Los movimientos son los mismos. Hay algunas cuestiones un poquito diferentes a la hora de la escritura, porque añade ciertos elementos que vuelven un poquito más complicada la interpretación en el instrumento como es la flauta. Ciertas cositas como brincos, saltos de octavas, que normalmente no se hacen en el oboe, pero que dada la facilidad de hacerlo en la flauta, se implementan a la hora de transcribir el concierto originalmente escrito para oboe. Claro, porque además tenemos que decirle a nuestro auditorio que la flauta es uno de los instrumentos más hábiles, más ágiles, de los instrumentos que forman parte de una orquesta. No es lo mismo a lo mejor la flauta que un fagot o un corno, que no todos son tan rápidos, vaya, ¿no? Sí, cierto es, y esto es gracias a la evolución que se ha dado desde los orígenes del instrumento, porque las primeras flautas no tenían el sistema de llaves como lo conocemos hoy en día, y ha desarrollado una capacidad de emisión de sonido y facilidad en la articulación tal que nos permite hoy en día tocar obras que años atrás no hubiera sido posible, siquiera pensarlo. No era un instrumento precisamente conocido por ser virtuoso, ni por ser un instrumento sonoro. De hecho, no era un instrumento que se identificara tanto como un instrumento solista. Esa es una cuestión más moderna, esa es más de los tiempos que corren hoy. Y repito, dado a la implementación de nuevas tecnologías en el instrumento mismo. Claro, y justamente mi pregunta iba encaminada a esa. Cuando Mozart escribe este concierto, no está este sistema de llaves. Así es, así es. Hoy sigue siendo un concierto muy complicado. Todos los conciertos de Mozart siguen siendo complicados ya de por sí, debido al estilo mismo. Respetar todo lo que se tiene que hacer a la hora de interpretar una obra del estilo clásico, pero además sigue siendo una obra muy virtuosa. Siguen siendo obras todas muy virtuosas, que si hoy en día son muy complicadas, no quiero pensar qué hubiera sido entonces, cuando el instrumento, para empezar, no era muy sonoro, por ejemplo, y no era tan dado a hacer este tipo de coloraturas o de escalas tan virtuosas y brincos y saltos y por aquí y por allá. Entonces, si hoy es difícil, entonces era un concierto sumamente difícil. ¿Nos podría describir cómo era la flauta, entendiendo que no tenía este sistema de llaves? ¿Es, digamos, como un traverso? Bueno, la flauta es el instrumento más viejo, es el primer instrumento del que se tiene registro.
y ha pasado por 1001 versiones de la misma. El traverso ciertamente es una de las versiones de la flauta. El traverso era de madera y el grano que tiene aquí era mucho más chiquito, era más ovalado, era mucho más chiquito, por lo que la entrada de aire era mucho más limitada. Naturalmente, la proyección del sonido también lo era. No tenía llaves, eran solo agujeritos, muy pequeños agujeritos, y era muy desafinado. Era muy complicado afinar. De manera que para que yo pudiera afinar una nota, la flauta sigue siendo un instrumento muy desafinado, pero basta con que yo baje una llave para que toque la nota que quiero, medianamente afinada. En el traverso tenía que hacer muchas combinaciones de dedos, un cuarto, tres cuartos, tres cuartos para cambiar la afinación, para tocar la nota específica y demás. Además de movimientos de la embocadura, o sea, era una cosa tremenda. Ahora, si pensamos en todo lo que se tenía que hacer para afinar una nota, hay que suponer lo difícil que era tocar un concierto tan virtuoso como el de ahora. Ahora, el traverso tenía una disposición geométrica distinta. La flauta, como la conocemos ahora, es una especie de cilindro que es un poquito más pequeña por acá, más bien es un cono, es más angosta por acá y un poquito más gruesa por acá. ¿Sí? El traverso era el exacto opuesto de lo que es hoy, pero con dimensiones muy marcadas. Era mucho más delgado de acá y mucho más grueso de la parte de la cabeza. Maestro, si escuchamos el concierto para oboe de Mozart y escuchamos el concierto para flauta, alguien que a lo mejor no está muy familiarizado con estas partituras, podría entender que se trata de la misma obra, más allá de, digamos, como de su concepto musical, de que ya lo tiene, digamos, como muy aprendido y se vuelve como muy orgánico y se vuelve parte de usted, sino que cuando escuchamos una obra dices, esta se parece mucho a un concierto de Mozart que es para oboe, porque además están en una tonalidad diferente, son instrumentos distintos, seguramente por lo que nos explicaba, debido a las características mismas de la flauta, entonces pudo hacer cosas más virtuosas, como bien nos explicaba, pero si los escuchamos, ¿se parecen o se convierten en obras hasta cierto punto un tanto, sí, diferentes, vaya? Son exactamente la misma obra. Si la escuchamos, nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que es el mismo concierto, de qué se trata, aunque esté escrito en una tonalidad distinta. Porque las líneas melódicas, la armonía misma, la disposición de la orquesta, todo sigue siendo igual. Lo único que cambia un poco es la versión del solista. La versión del oboe tiene un poquito de tintes por aquí y por allá muy específicos que en la flauta no, o viceversa, que se añaden en la flauta y que en el oboe no están, pero son pequeñitas pinceladas que se hacen a la hora de hacer la transcripción a la flauta. Entonces, cualquiera que escuche el concierto de flauta va a darse, si conoce el de oboe, va a darse cuenta inmediatamente de qué se trata. Que esto no quiere decir que no hubiera talento por parte de los compositores o que fuera un plagio, sino porque era algo bastante común en la época, y también tenemos que decir lo que había, digamos, una forma de trabajar de los compositores diferentes, porque es lo que había en esos momentos en las orquestas, ¿no? Sí. A dónde se llegaba a tocar esta música, y entonces no había flauta, pero había oboe, no había ese instrumento, entonces había como una sustitución de los mismos, ¿no? Sí. Se comentaba mucho que a Mozart no le gustaba la flauta. Sí, que por eso no componía conciertos para flauta, no hizo tanta obra. Lo que yo veo como una pues total incoherencia, porque tenemos la obra de Mozart que se llama La flauta mágica, sí. ¿no? La flauta mágica. Lo que no había, o lo que se cree que no había, eran solistas que tocaran el instrumento, o que la flauta no se concebía como un instrumento meramente solista, por las razones que ya habíamos dicho. Pero
que no le gustara. Uy, a mí me cuesta mucho creerlo, al contrario, porque el concierto de Mozart en sol, originalmente escrito para flauta, a diferencia del de Re, pues es uno de los conciertos más bonitos que hasta hoy en día se siguen, yo creo que sigue siendo uno de los conciertos más ejecutados, pero además es una de las obras que te encuentras en casi todos los concursos de flauta, ya sea concursos de solista, concursos por puestos en orquesta, de todo tipo de concursos. Entonces, no, a mí me cuesta mucho creer que a Mozart no le gustara la flauta. La flauta. A lo mejor los solistas no. Okay. A lo mejor, porque recuerdo esa frase de Mozart, que hay algo peor que una flauta. 2 flautas. Ahora, ¿sí lo habrá dicho? ¿Quién sabe, verdad? A lo mejor puro desprestigio. Sí, sí. Maestro, ha sido un placer platicar con usted. Ojalá vuelva pronto, porque hay muchos conciertos para flauta. Hemos compartido con nuestra audiencia que sobre todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI se ha escrito mucho para este instrumento. Entonces, ojalá le haga nuevamente la invitación el maestro David Hernández Bretón para que vuelva a Puebla y sea nuevamente solista. Muchísimas gracias. Ya lo dijo ante cámaras, entonces yo creo que sí. Ya, ya ni modo. Okay. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Maestro, pues muchas gracias, bienvenido y si le parece vamos a escucharlo. Muchísimas gracias. Pues agradecemos al maestro Abraham Sáenz. Él es flautista, como lo hemos estado platicando en esta entrevista. Él va a tocar el concierto para flauta y orquesta número 2 en re mayor, el Kegel 314 de Amadeus Mozart, este maravilloso compositor austriaco. Le acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
El clasicismo es un periodo de la música centroeuropea que va de 1750 a 1820 aproximadamente. Si bien en diferentes países se desarrolló el clasicismo, fue Viena la capital musical por excelencia. Dentro de sus compositores más destacados se encuentran Joseph Haydn y Amadeus Mozart. Durante el clasicismo, nuevas formas reemplazaron a las antiguas. La sinfonía, la sonata, el cuarteto de cuerdas y el concierto instrumental tomaron el lugar de la misa, el oratorio, la suite y el concierto grosso. Además, la actividad musical se trasladó de la iglesia al palacio y más tarde de espacios cerrados al aire libre. Uno de los grandes representantes de estas nuevas formas y de este periodo fue Joseph Haydn, quien estuvo alrededor de 30 años al servicio de la familia Esterházy. Joseph Haydn en 1793 compuso la Sinfonía 101. El segundo de los 4 movimientos es el que da nombre a la obra, Sinfonía Reloj. Un ritmo lento y fijado parecido al de un reloj está expuesto en un staccato de los fagotes y los pizzicatos de los instrumentos de cuerda. Este ritmo nos sugiere relojes musicales o cajitas de música. La Sinfonía 101 en re mayor, conocida como Sinfonía Reloj de Joseph Haydn, será ejecutada por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando la Sinfonía 101 de Franz Joseph Haydn es como termina este concierto presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve.